Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Apreciados amigos, ya habíamos trabajado todo el ciclo operativo dentro de una organización y cómo al final se podía evaluar en 3 decisiones: conseguir recursos o financiación, destinar esos recursos a inversión y ponerlos a producir, que llamamos decisión de operación o de dividendos. Y luego de esto sacamos la estructura de los estados financieros, sobre todo los 2 estados financieros más básicos, y a partir de dijimos que de allí tendríamos que sacar un diagnóstico financiero. Porque los estados financieros no es que sean incompletos, es que se requiere un poquito más de información. Muchas empresas toman decisiones solo con los estados financieros y lo hacen cada 6 meses. Las organizaciones deberían hacer un diagnóstico financiero con los datos de los estados e información complementaria y tomar decisiones oportunas, completas, veraces, que sea mensual. Si es complejo, mensual, trimestral, pero debería ser mensual. Sobre todo que la información está sistematizada, no habría ningún problema en disponer de ella. Entonces vamos a partir de donde habíamos dejado en cuanto a los estados financieros. Teníamos que, dentro de la estructura, habían 3 tipos de decisiones. Las decisiones de financiación implica o conseguir pasivos, deuda con terceros o recursos de los socios, patrimonio, llámese capital o utilidades que la empresa deje sin distribuir. Este pasivo tiene un costo, el interés asociado a la obligación, llámese deuda con bancos, llámese deuda por emisión de bonos, llámese deuda por emisión de papeles comerciales. Y en el patrimonio tiene un costo, que es la tasa esperada por el inversionista. El ponderado de estos dos, de una manera sencilla, porque para esto hay metodologías y modelos, lo vamos a considerar como el costo de los recursos o el costo del capital. La segunda decisión que hablábamos es la decisión de inversión. ¿Y en qué invierte una empresa? La empresa invierte en activos. ¿Pero qué activos? Como lo hemos venido trabajando, en capital de trabajo o en activos fijos. Capital de trabajo, todos los recursos de corto plazo, es decir, la tesorería necesaria para el negocio, los inventarios que tenga el negocio cuando es una empresa comercial o industrial, y la cartera cuando esta empresa tenga ventas a crédito y la tenga que gerenciar, que son activos demasiado importantes en el negocio porque de ellos depende el ciclo normal del negocio. La mediana y pequeña empresas todo el día están en función del capital de trabajo y los recursos de corto plazo. Necesito cobrar, recuperar cartera, manejar la tesorería, rotar el inventario para poder pagarle a proveedores, nómina, obligaciones tributarias, y todo el tema de obligaciones laborales y demás. Estas son las decisiones de financiación e inversión. La otra estructura la podríamos resumir en el estado de resultados integral, o la podríamos resumir de la siguiente manera. Tengo los ingresos, llámese ingresos por venta de productos, venta de servicios, una mezcla de los dos, que es como dicen los analistas, el único renglón de la contabilidad que suma, los ingresos. Muchas organizaciones se dedican a cuidar a los vendedores, a darles comisiones, a tratarlos como los mimados de la empresa. En realidad todos terminan aportando, pero como estos son los que generan el único renglón que suma, se vuelven un renglón demasiado importante. De hecho, en esta época, pues los que están un poquito atrasados, porque muchos lo hicieron en octubre, noviembre, toda la planeación estratégica 2018, en esta época están evaluando y autorizando presupuestos y planes estratégicos de las organizaciones, y muchos parten de acá. Si el año pasado vendí 16.500 millones, este año voy a vender un 15% más, entonces voy a vender 18.500, 19.000 millones. Hay otras empresas que parten de este renglón, ya vamos a ver. Para yo poder vender tengo que asumir costos y gastos. Todos los costos asociados al producto o a la prestación del servicio y todos los gastos de administración y venta. Y otros gastos en que tengo que incurrir dentro de la organización. Y eso me llega al resultado del negocio, a la utilidad antes de intereses e impuestos. Esta utilidad es el resultado por la operación del negocio. Es donde muchas empresas también parten a la hora de hacer proyecciones de la organización, de pensar desde el punto de vista futuro, porque dicen, ¿cuánto EBIT o cuánto EBITDA, que se trabajará más adelante, debo generar para cumplir con todo lo que yo espero? ¿Cuál es el margen EBITDA que yo debo lograr este año? El 25%, ok, con la estructura que yo tengo en el negocio, ¿cuánto tengo que vender para llegar a esto?
Son dos caminos, alguno tendrá más lógica, pero depende de la empresa, del sector, de las condiciones internas y externas, de los proyectos futuros que tenga la empresa a la hora de evaluar. Como yo tengo deuda, estos pasivos me generan por acá unos gastos financieros, ¿ok? Unos gastos financieros. Y llego a la utilidad antes de impuesto. Listo. Acá tendría que cubrir todo el gasto impositivo y al final llego a el resultado neto de la organización. Lo voy a llamar utilidad neta porque uno se acostumbra a las denominaciones, pero en realidad van a encontrar que estamos hablando del resultado operacional, del resultado neto, del resultado del ejercicio. Esta estructura lo que me muestra es cómo le fue al negocio, cuánto vendió, cuánto le costó, cuánto se ganó, cuánto tengo, cuánto debo. Decisiones de inversión, financiación y operación. No es suficiente para saber cómo está la empresa. Entonces lo que debemos hacer con esto es hacer todo un diagnóstico financiero del negocio. Y el diagnóstico financiero parte de varios elementos. Primero, tengo que saber qué periodo estoy comparando. Si estamos comparando, por ejemplo, el año 2017, yo me puedo comparar contra el 2016 y 2015. Pero si estuviera comparando marzo de 2018, yo podría compararme contra marzo del 2017 y podría coger enero, febrero y marzo. Entonces yo podría decir cómo voy en el año, mes a mes, y cómo iba hace un año en ese mismo periodo, para que sean bases comparables. Entonces me comparé contra el histórico. Segundo, contra la meta. Yo debo tener definido cuál es la meta del negocio en muchos de los indicadores, no en todos. En muchos de los indicadores, sobre todo en los estratégicos, en los que apuntan más a inductores de valor. Tercero, contra el sector, contra la competencia. Y ya sabemos cómo poder buscar información. Si la información está en entidades que cotizan en bolsa, pues yo me voy para Bloomberg y para sistemas de información donde pueda bajar todos los datos históricos de las empresas. Si no cotiza en bolsa, pues me voy para las supersociedades y a través del CIREM hasta hace 2 años o el CIE puedo bajar la información de la organización. Pero es importante tenerlo para yo poder tener datos del sector y saber cómo está creciendo el sector, cómo están creciendo mis principales competidores, cómo venía yo creciendo, para dónde van mis metas y poder definir realmente cuáles son los resultados y la estrategia. Porque a partir de ahí yo defino en los que me den en rojo, por llamarlo así, es decir, los indicadores de alerta, planteo las estrategias para poder mejorar. En lo que me den en verde, también planteo estrategias para poder continuar o seguir mejorando. En todo siempre hacer una revisión. Y lo que hacemos es, partir de estas dos estructuras, supongamos que yo tengo el balance de 3 años de una empresa y el estado de resultados de 3 años, esto y 3 o 4 datos complementarios me permiten hacer toda una visión del negocio. Entonces yo arranco, por ejemplo, a decir, voy a coger la liquidez de la empresa y la liquidez de la empresa y la actividad de la empresa o la rotación sale de una manera, digamos, un poco sencilla cuando uno interpreta claramente las cuentas que las mueven. Habíamos dicho, si yo tengo inventario en la empresa, llámese inventario de materia prima, de producto terminado, de producto en proceso, yo este inventario lo que quiero hacer con él es venderlo, es generar ventas, que es mi principal renglón desde el punto de vista del ingreso, el que suma. Esas ventas las vuelvo cartera y esa cartera en un momento dado la quiero volver tesorería. Pero aquí aparece un socio estratégico, el proveedor. Le pago a este proveedor y él me sigue surtiendo inventarios. Digamos que esto es una pequeña parte del ciclo normal del negocio que ya ustedes conocen y habíamos desarrollado. Si miráramos solo aquí están los principales recursos que me garantizan la liquidez y la rotación de un negocio. ¿Por qué? Porque yo determino aquí, ¿cuál es el capital de trabajo operativo de la empresa? ¿Cuánto mantengo yo entre inventario y cartera? ¿Yo quiero mantener lo que más pueda? No. Yo quiero tratar de rotar el inventario y recuperar la cartera, por lo tanto gestionar ese capital de trabajo. Pero como este proveedor me ayuda, determino el capital de trabajo neto operativo. Es decir, si yo a ese capital le resto lo que los proveedores me financian, yo quisiera inclusive ser como los almacenes de cadena, las grandes superficies, no tengo que sacar plata. Yo le pago al proveedor a 70 días, vendo de contado, el inventario me lo administra el proveedor, yo trabajo con la plata del proveedor. Por lo tanto, me puede dar muy bajo y en algunos negocios cero negativo.
Pero cuando yo digo, yo quiero tener el menor capital, es con el mayor valor ¿en qué? Con el mayor valor en ventas. Yo quiero vender lo que más pueda con el menor capital invertido. Entonces entran unos indicadores que se llaman productividad de capital de trabajo operativo y productividad de capital de trabajo neto operativo. Y es cuántos pesos tengo que sacar yo por cada 100 que venda. Yo soy más productivo entre menos recursos tenga que destinar para poder incrementar mi nivel de ventas. Entonces miren que usted como gerente no solo es decir, tengo que vender más, sino tengo que vender más con una adecuada estructura de costos y gastos y con un adecuado nivel de inversión, de manera que, porque yo podría vender más y tener un mayor esfuerzo en la inversión. Sí, en el renglón de las ventas está subiendo, pero cada vez puedo destruir más valor. No por vender más estoy generando valor, tiene que ser un análisis totalmente completo de todas las cifras del negocio. Entonces acá si yo dijera que el capital de trabajo operativo lo divido sobre las ventas, o que el capital de trabajo neto operativo lo divido sobre las ventas, determino la productividad del capital de trabajo operativo de un negocio. Miren que estoy cogiendo estas cuentas, inventario, cartera, proveedores y ventas, no me he salido de acá. Pero al mismo tiempo están los de actividad, y los de actividad están en función de cada cuánto vendo, o sea, los días de inventario, que en los textos y en los documentos se puede calcular claramente en veces y en días. Usted coge el inventario por el periodo, lo divide sobre el costo y llega a, en promedio, los días de inventario, y que ya usted en su empresa tiene que separarlo por líneas de referencia, por unidades, porque yo tengo varios productos, yo puedo coger el inventario en global o separarlo por unidades, o separarlo por zona, o separarlo por vendedor, o separarlo por región, depende de cómo esté caracterizada la empresa. Cada cuánto cobro los días de cartera, cada cuánto cobro. Si yo me demoro 15 días en vender este producto y me demoro 30 días en que me lo paguen, yo debo gestionar tanto, venderlo rápido como cobrar rápido. La plata se demora 45 días desde que salió en volver al negocio. Esos 45 días tienen un costo, o un costo financiero si tuve que apalancarme para conseguir el capital, o un costo de oportunidad porque esos recursos se están demorando 45 días en regresar y yo los podría poner a trabajar para mí. Entonces llegan los días de proveedores, ¿cada cuánto pago? Si yo a los días de inventario le sumo los días de cartera y le resto los días de proveedores, llego a mi ciclo de caja. Por ejemplo, me demoro 15 días en venderlo, 30 en cobrarlo, son 45, pero yo le pago al proveedor el día 45. Es decir, que yo no tuve que sacar recursos, le dije al proveedor, tráigame el producto. Mientras yo lo vendo y lo cobro, usted no me ha cobrado a mí. El día que yo lo cobre, viene el proveedor por sus recursos, le pago y me quedo con el margen. Pues eso sería en teoría algo ideal. Pocas organizaciones pueden jugar con eso. Y depende del sector donde yo esté, depende de condiciones. Si yo estoy en el sector salud, que me pagan a 180, 120 días, pero yo tengo que estar cubriendo mi operación, es mucho más complejo que en otros sectores. Si yo estoy en el sector educativo, tengo que gerenciar mi capital de trabajo diferente, porque yo cobro mis matrículas anticipado. Yo cobré desde diciembre todas las matrículas del primer semestre de este año. Entonces esa plata no es para que la universidad hubiera pagado la nómina y la prima en diciembre, esa plata es para poder gerenciar los egresos de enero a junio. Pero si yo soy un importador y ensamblo maquinaria en otra empresa y esa empresa me dice, una vez esté entregado el producto le pago 90 días, yo tengo que jugar con, mientras la pido, mientras llega la importación, mientras la legalizo, mientras la llevo al cliente, mientras la instalo, mientras está satisfacción, súmele los días que le di de plazo, todo ese tiempo son recursos de mi ciclo de caja. Entonces, la fórmula es la misma para cualquier empresa. De hecho, todas las empresas son igualitas, porque si usted coge el éxito y lo divide por 9 ceros, le da igualitico que una empresa pequeñita. Es decir, los indicadores se calculan exactamente igual. La diferencia entre ricos y pobres son 6 ceros o 9 ceros, pero de resto toda la estructura es la misma. Entonces aquí está la forma en que ustedes van a interpretar. Usted a esto le puede poner números, póngale el número que quiera, pero a esto simplemente le aplica todo el tema de la liquidez con los datos que están establecidos en un negocio. La otra parte vendría si usted a estos estados financieros les está aplicando, es otro tema, y es el siguiente. ¿Cómo yo me consigo recursos
vía deuda, pasivo y patrimonio, y estos recursos tienen un interés y esto tiene un costo, y dijimos que este era el costo de capital, la idea es que con estos recursos yo tengo que poner a producir en el negocio para generar una utilidad operativa que sea interesante para la empresa. Es decir, que si yo digo ventas menos costos y gastos, me da la utilidad del negocio. Entonces son dos cosas. La primera, esta es la decisión de financiación que tiene un costo. Con esos recursos invierto. Entonces tengo la decisión de inversión en activos y con esos activos me pongo a producir. Al final estoy hablando de dos grupos de indicadores. El endeudamiento, que tanto me apalanco con terceros, y la rentabilidad que estoy logrando en la operación. Entonces vienen una mezcla. Cuando yo soy capaz de rentar por encima de lo que me cuestan los recursos, entre más me endeude, más rentable soy. Repito, si yo cogiera esta utilidad y la divido sobre la inversión, eso me da un porcentaje de rentabilidad. Esto lo pueden leer en todos los textos y demás, pero aquí no importa el número, sino el concepto. Si yo esta rentabilidad, si ese porcentaje de rentabilidad es mayor a lo que me cuestan los recursos, yo genero valor. En teoría, yo logro el objetivo básico financiero. Y si yo me endeudara más valor genero, desde el punto de vista de teoría financiera. Porque partimos del concepto de que los recursos del tercero son menos costosos que los recursos del dueño por el riesgo asociado. Entonces uno dice, o sea que entre más me endeude, más rentable soy. Sí, matemáticamente. Pero entre más me endeude, más flujo de caja tengo que generar para poder pagar la deuda, tanto capital como interés. Entre más me endeude, mayor nivel de riesgo tengo, porque la empresa pertenece más o tiene más compromiso con tercero que con el dueño. Entre más me endeude, más riesgo tengo, que si las condiciones cambian y mi cartera se frena, el inventario se estanca o las ventas caen, no voy a generar el flujo de caja para pagar esas deudas. Y me tocará ir a reestructurar deuda o a buscar temas de refinanciación o a buscar otros recursos para poder pagar la deuda. Y ocurre lo que a muchas empresas o personas naturales pasa, y es que en años de bonanza no miden sus niveles de riesgo y se endeudan a un nivel tal que llega un punto donde de pronto las condiciones se devuelven y me toca endeudarme para pagar otra deuda o endeudarme y comprometerme 7 años para pagar deudas que eran de corto plazo de capital de trabajo. Entonces aquí vienen otros indicadores que se pueden resumir en algo, y es en esto. Si yo hago la relación entre la utilidad que genera la empresa, utilidad antes de intereses e impuestos, que después lo veremos, después lo pueden trabajar ya no con la utilidad, sino con el EBITDA como un concepto más estratégico, pero es un elemento posterior. Y la divido sobre los activos, que por ahora no vamos a hablar si son activos operativos, activos netos operativos, activos totales, activos fijos, si son los de principio de periodo, los de final de periodo, el promedio. Esos conceptos se deben ir bajando. Primero es entender claramente qué significa esto. Si yo divido el resultado del negocio sobre la inversión, me va a decir cuánto está rentando el negocio. Pero ese negocio debe rentar más de lo que le cuesta los recursos. Es decir, del ponderado entre la deuda y el patrimonio. El ponderado entre el costo de financiación y el costo del dueño. Si yo logro esto, al final voy a lograr que el rendimiento del dueño, es decir, una vez pago los intereses y me quedan solo los impuestos, en función de lo que el dueño puso, que es el patrimonio, y que lo vamos a llamar el porcentaje de rendimiento del dueño, del inversionista. Si yo logro esto, el rendimiento del inversionista tendrá que ser mayor a lo que él esperaba. Entonces tendrá que ser mayor a la tasa esperada. Cuando esto se logra en una organización, en teoría estoy generando valor. Y cuando esto se logra en un negocio, yo ya tengo que empezar a bajar cada uno de estos. Si la estrategia es, entonces tendré más niveles de endeudarme. Si me endeudo más, debería de tender a
incrementar mucho más esa generación de valor. Pero cada uno de estos, y ya para terminar, lo empezaría a bajar de maneras como esta. Y es lo que yo quiero que ustedes vayan jugando con los indicadores. Un indicador o una formulación dentro de una organización se interpreta muy fácil si uno sabe de dónde viene y cuáles son las variables que lo contienen. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la rentabilidad del negocio, o la rentabilidad de los activos, o el ROA o el ROI, como lo quiera llamar, yo la estoy mencionando aquí como la utilidad operativa en función de los activos. ¿Qué es esto? Yo diría, ¿y dónde sale la utilidad operativa? Ah, son las ventas menos los costos y gastos. ¿Y dónde salen los activos? Es el capital de trabajo más los activos fijos. Ok, ¿y dónde salen las ventas? De cantidad por precio. Ok, y aquí tengo costos y tengo gastos. Y aquí tengo costo variable y aquí tengo costo fijo. Y aquí tengo gastos de administración y aquí tengo gastos de venta. Y así me podría ir partiendo cada uno. Capital de trabajo, mi capital de trabajo, si yo lo quisiera separar, aquí tengo tesorería, inventarios y cartera. Entonces miren que cuando yo empiezo a separar las cifras, ¿yo cómo puedo ser más rentable? Si yo recaudo cartera, tengo menos capital. Si tengo menos capital, tengo menos activos. Y como este es el denominador, al dividir, aumenta la rentabilidad. Si yo roto mis activos, tengo menos capital, menos activos, aumenta la rentabilidad. Si yo vendo más unidades, como este es el que está multiplicando a la que suma, obvio que aumenta la rentabilidad. Si yo vendo más caro, aumenta la rentabilidad. Si yo planteo estrategias para controlar mis costos variables o hago un adecuado manejo de la infraestructura del negocio y capacidad instalada en mis costos fijos, si yo manejo todos mis gastos administrativos, por ejemplo, si yo le planteo a los vendedores, vamos a establecer una nueva política de comisiones, eso me va a mover los gastos de venta. Yo digo, esa política de comisiones, ¿cuál debe ser el nivel de ventas para que si yo le subo la comisión a mis vendedores, al final esta utilidad sea mayor y el ROI suba? Entonces, cada decisión que yo tome en el negocio termina reflejada en indicadores. Entre más conozca el negocio y las decisiones que tome cada uno de los funcionarios de la organización, más capacidad tengo yo de generar valor. De allí la importancia de que, independiente del área donde esté usted en la organización, debe entender la estructura de la empresa, los estados financieros de la empresa y cómo hacer una lectura gerencial de sus indicadores para que las decisiones que usted tome sepa cómo impactan la financiación, la inversión o el resultado del negocio. Esto debe ser complementado, obvio, con todas las lecturas de material, libros guía, libros de autores universales y contenido que se vaya compartiendo por parte de su docente, pero si se entiende la lógica de estos indicadores, una vez en su aplicación numérica, será mucho más fácil realizar un diagnóstico aplicado a su empresa. Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.